Estamos aquí ya de regreso, estamos en la mesa de análisis, tercera emisión de Línea Directa de este martes 9 de mayo, la víspera del Día de las Madres. Y el saludo para nuestros compañeros aquí en la mesa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches para los compañeros y buenas noches para el auditorio. Aquí estamos con Juan Ordorica. ¿Cómo estás, Juan? Buenas noches, Víctor, compañeros, amigos de la producción. Y hello, estimada audiencia, que martes, casi viernes, nos escuchan. Saludos y todo lo demás. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy contento, buenas noches, Víctor, de estar con ustedes en esta mesa tan importante de Línea Directa. Y un saludo, muchachos, acá a la producción. Siempre hay que saludarlos porque son muy eficientes y dinámicos estos chicos. Aquí estamos listos ya con el tema, el fin de la pandemia. Oficialmente, voy a empezar en un orden distinto hoy porque el presidente López Obrador en la semanera, ¿verdad? En la mañanera hoy, perdón, en la mañanera, es que ya se confunde uno. En la mañanera hoy firmó un decreto que fue como exactamente. Bueno, el señor Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, dijo que siguiendo los lineamientos de la OMS, realmente fue el que dio la noticia a Hugo López-Gatell. Sí. México también se sumaba, que estaba de acuerdo y siguiendo las tendencias que tenía el virus en las semanas próximas anteriores. Sí. Que en México llegaba a final la pandemia y el presidente firmaría un decreto, pues dejando atrás el decreto que se firmó en el 2020. A eso iba precisamente. Sí. Se firmó un decreto. Se firmó un decreto que se iba a publicar en los próximos días. Pero el decreto anterior, cuando... Para invalidar el decreto de todas las medidas de salubridad que se tuvieron, que firmó el presidente López Obrador, hoy se firmó un decreto para invalidar todas estas medidas. Eso es. Básicamente perfecto. Así fue lo que dijo. Perfecto. Ahorita voy a decir exactamente cuál es la palabra y el término técnico que utilizó, pero bueno, en grandes rasgos así fue. Sí, ahora ya entiendo, ¿sí? Porque ahorita hace rato me preguntaron, dije, ahorita vamos a la mesa, digo, vamos a tocar el tema. Es que me preguntaban, ¿por qué firmar un decreto? Esta es la respuesta. Para descretizarse del anterior. Porque se tomaron toda una serie de medidas en el sector público, Jesús, que pues se tienen que, ahora sí que, pues... dejar sin efecto. Sí, porque estamos hablando, yo creo que de alguna manera ya en los hechos, ya muchas de estas medidas no se venían aplicando en la medida en que pues bajó, sí, la incidencia de COVID en los hospitales, por ejemplo. Las áreas COVID, las camas, los equipamientos que se hicieron especialmente, pues ya se retiraron, pero bueno, es digamos la formalización del fin. Porque además, ¿no? En términos de administración pública, en términos de política pública, este decreto mandaba instrucciones a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social y a las demás dependencias encargadas de velar por la seguridad sanitaria o la salud de los mexicanos, que tienen un efecto no solo de dicho, sino de hecho, y para hacerlo de hecho tienes que formalizarlo con un decreto o con todos los actos administrativos que la ley de la Administración Pública Federal lo diga. Pero fíjate, el tema, Víctor, yo creo que es analizar también qué deja la pandemia en México como consecuencia después de lo que nos golpeó. En el mundo se formalizan 7 millones de defunciones lamentables por esta enfermedad, pero el doctor Tedros, el propio titular de la Organización Mundial de la Salud, junto con el grupo de expertos, dicen que pueden ser hasta 21 millones, que habría que contabilizar, porque no podemos determinar exactamente todas estas personas que murieron, porque acuérdate que al principio se diagnosticaban de múltiples formas, y bueno, entonces calculan 21 millones de personas que murieron durante la pandemia. Y en México el cálculo lo estima oficialmente en 334,000, pero se debe pensar, por supuesto, que fueron cerca de 800,000 mexicanos que lamentablemente fallecieron por la pandemia. ¿Qué va a pasar? ¿Hacia dónde van los países? ¿Qué recomienda la Organización Mundial de la Salud? Creo que es algo que podemos comentar en el programa más adelante. Eso es. A ver, Armando, ¿cómo ves? Pues mira, efectivamente, Víctor, Tedros Adhanom, algo así se pronuncia, Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud, pues sí anunció el fin de la fase de la emergencia por la pandemia y aclaró que la afectación no ha terminado. La cifra, pues ya lo comentaba Jesús, habla de cifras devastadoras, pero a mí me llama la atención algo que dijo este representante de este organismo importante de la salud. Dijo, lo peor ante este anuncio, lo peor que algún país puede hacer sería bajar la guardia y desmantelar los sistemas de atención a la población instalados durante la pandemia, estos años transcurridos a partir del 2020 que inició. Tampoco se debe enviar el mensaje a la gente, a la ciudadanía, de que esto ya se acabó y que el COVID
pues ya no es motivo de preocupación. El virus sigue representando una amenaza significativa, lo está diciendo esta autoridad de salud, y yo creo que sí es importantísimo que las instituciones aquí en nuestro país pues no desmantelen esa organización que se llevó a cabo, humana, técnica, especialistas, que estén todavía pues predispuestos para cualquier emergencia, porque no se descarta que podría haber un repunte, una reactivación de este virus, y pues nos pondría de nueva cuenta contra la pared, como ocurrió pues cuando nos agarró desprevenidos. En ese tiempo estábamos desprevenidos todos, sociedad y gobierno, ciudadanía y gobierno, pero ahora sí es importante, yo creo que el llamado a no desatender, a no descuidar, a no bajar la guardia de esta autoridad. Bueno, aquí precisamente el doctor Balcázar comenta, está escuchando la mesa de análisis, dice, justamente se declara el fin de la emergencia sanitaria por COVID-19 en el momento en que existe un rebrote de casos en Sinaloa. Afortunadamente, la mayoría son casos leves. Sin embargo, existen aún casos delicados de COVID en la entidad. Sí, y entonces esta opinión de un médico pues, con experiencia, pues, Balcázar, creo que es importante considerarla, ¿no? Porque de pronto, sí, ya que nos digan, se acabó la emergencia sanitaria, Juan, es decirle a la gente, ya no pasa nada, y cuidado porque todavía el virus está activo, y también hay que decirlo, hay personas que son más vulnerables ante esta enfermedad. ¿Cuál fue el término técnico que utilizó el doctor Hugo López-Gatell para referirse a la OMS? Dijo, la OMS decidió dar por terminada la emergencia de salud pública de interés internacional. Esa fue la... A ver, ¿cómo está? ¿La emergencia? A ver. Así lo digo. La emergencia, ¿cómo les gusta? Sí. Pero... Que la OMS decidió dar por terminada la emergencia de salud pública de interés internacional. Esas fueron las palabras exactas que utilizó. Bueno. La palabra técnicas, que utilizaron ellos. Sí. También dijo que... ahorita más del 90% de los casos son de variable Omicron, dijo el señor Hugo López-Gatell, que es menos virulenta o menos agresiva que otras, y que este virus va a quedar por siempre y para siempre entre los seres humanos, y que evidentemente va a haber y va a seguir habiendo infecciones como lo hay de influenza, como lo hay de otros virus que son estacionales. El virus del COVID seguirá para siempre por siempre y para siempre con nosotros como humanidad. Las medidas que tenemos que utilizar, que dijo también el señor Hugo López-Gatell, que van a incorporar de manera permanente la vacunación universal COVID en los esquemas de vacunación. Lo dijo. El problema es, ¿con qué vacunas? Si no hay vacunas en México, ¿con qué vacunas? Sí. Y además hay que decirlo, Jesús, hay un sector de la población que no completó su cuadro de vacunación. Es decir, tienen una dosis o dos y les faltó la tercera. Y ya efectivamente ya no hay vacunas. Calculan que el 70% de los mexicanos tienen un esquema, digamos, que ayuda a la protección. Incompleto. ¿No? Y el 30% es que tienen o una sola vacuna y en algunos casos ninguna. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud creo que va más amplio de lo que puede entender López-Gatell. Primero es conservar lo ganado en términos de capacidades institucionales, no desmantelar todo lo que ya se logró en términos de hospitales, ¿no? Si algo vimos es que había un interés mundial por hacer que los hospitales tuvieran capacidades para poder atender, si no en el volumen de personas, sí digamos en esto que permitió recibir a las personas que estaban enfermas. Entonces, no digamos dinamitar lo que institucionalmente se construyó, pensando que estos espacios pues son importantes para mantenerse, no en el número digamos de camas, por ejemplo, porque ya no se van a ocupar, ya hay mucho menos personas que necesitan una cama. Y son casos más leves, hay que decirlo. Pero también cuando se habla de este fortalecimiento de las instituciones de salud, tiene que ver con aquellos esquemas preventivos. Habla también con el esquema de vacunación, seguir con los esquemas de vacunación, sobre todo en programas o de personas vulnerables o grupos de alta prioridad, y lo más importante, no dejar de apostar por la investigación científica, que eso fue lo que nos ayudó a que fueran, y hay que decirlo de esta manera, digamos 21 millones solamente de seres humanos que murieron. Se oye muchísimo, pero hay que pensar que en las grandes pandemias que hubo antes que esta, se fueron hasta, en alguna de ellas, hasta el 26% de la población que vivía en ese momento. Bien, aquí nos comentan, y efectivamente, como están comentando en la mesa, es una enfermedad COVID-19 que se va a quedar.
y probablemente cada 6 meses vamos a tener repuntes. El asunto es que... Como la influenza. Como la influenza, efectivamente, como algunas otras enfermedades virales. Pero para la influenza sí hay vacuna. Hay que vacunarse todos los años. Hay que vacunarse contra la influenza. Pero el caso del COVID, ¿dónde encuentras vacuna en este momento? ¿La Patria? ¿Sí? La Patria viene, parece. Viene la vacuna sí. Patria. ¿Cuándo? Sí, te vas Bueno, ¿Cuándo? Bueno, no sé cuándo, Es pero que están no hay anunciándola ya. Están anunciándola que Pues probablemente... tienen anunciando de 2 años. Bueno, por lo esperemos menos... que si hay ante esta situación Sí. se presente. Mira, es que la verdad que este anuncio de que se retira La emergencia. es la emergencia. El doctor Mike Ryan, director del programa de emergencia sanitaria de la OMS, dijo, de a conocer unas cifras bastante dramáticas. ¿Mundial? Sí, en países del sudeste asiático y del Medio Oriente se siguen presentando altos niveles del COVID. Dijo que no obstante que la tasa, fíjate, de mortalidad se ha reducido de un máximo en 2021, eran 100,000 muertos a la semana en esas zonas, en esas regiones del mundo. Ahora, hasta el 24 de abril, se han registrado 3.500 fallecimientos. O sea, sigue, las cifras comparativamente, pues se ha reducido mucho, Sí. pero sigue presente en la amenaza. Por eso es que llaman la OMS a no bajar la guardia, no desmantelar todos los esquemas, ni todo el aparato burocrático, humano, Sí. todo del gobierno para estar alerta ante cualquier situación. Bien, vamos a ir a una pausa en radio, regresaremos, nos quedamos sin comerciales en redes sociales, seguimos platicando y vamos con sus comentarios. En verdad ya está México preparado para dar por terminado, digamos, la emergencia sanitaria, ¿sí? Contra la pandemia de COVID-19. En pleno repunte en el caso de estados como Sinaloa, si bien es cierto, no son casos graves la mayoría, sí hay algunos casos que pudieran generar consecuencias, ¿sí? De esta enfermedad. Y el problema, insisto, es que ya no hay vacunas ni para adultos ni para niños. No hay vacunación contra COVID en este momento, no hay vacunas. Vamos a regresar, no queremos alarmar a nadie, sencillamente creo que es importante revisar cómo está el escenario en este momento, ¿sí? Obviamente el gobierno anunció que en próximas semanas o en Sí. próximos días, sin determinar cuándo, habrá noticias respecto a cómo va a seguir México en este esquema de la vacunación nacional, ¿no? Sí, esperemos que haya buenas noticias, ¿verdad? Vamos a la pausa en radio, nos quedamos sin comerciales en redes sociales, ¿sí? Oficial, el fin de la pandemia. México está preparado. Regresamos. Línea directa, información de verdad. Bien, aquí seguimos sin comerciales en redes sociales. Me dice que sí hay vacunas para adultos, nos comenta el personal de la Secretaría de Salud. Está la vacuna Abdala. Sí, pues sí. La Abdala. Nadie quiere esa vacuna. ¿Por qué? ¿De qué origen es la Abdala? Cubana. Es la cubana. Ah, es la cubana. Sí. Sí. Nadie quiere, ¿por qué? Y fíjense nada más que contrastes, ¿no? Caducó un lote importante Sí. de vacuna pediátrica Pfizer para niños porque llegó tarde a Sinaloa. Llegó muy tarde a Sinaloa. No sé qué pasó ahí, problemas de logística. El caso es que, por otro lado, muchos papás pues no llevaron a vacunarlos porque era segunda dosis. Ya tenían 2 dosis de Pfizer. Y en el caso de Sinaloa, se cree que la mayoría de los niños tienen el cuadro ya completo. Son 2 vacunas en el caso de los niños, nada más son 2. ¿Sí? Víctor, con respecto a la vacuna cubana, no nos estaremos viendo muy discriminativos con el país ¿Por qué desconfiar de la vacuna? Porque no le han revisado a sus pares internacionales. Fíjate, yo digo por qué desconfiar, porque yo tengo entendido y tienen muy buena fama los médicos cubanos. Yo he escuchado mucho decir, no, pues me voy se ha ido fulano de tal a tratar de sus males, de cáncer, de otras situaciones, a Cuba. Hay unos médicos cubanos que están sanando gente en este sentido, atienden diabetes, atienden problemas terminales de diversas enfermedades. Y sin embargo, con la vacuna, como que hay recelo porque es cubana. Preferimos pues la estadounidense. No es la nacionalidad. No es porque sea cubana, ¿eh? ¿No será por eso? Es porque No. no han publicado los resultados
en revistas internacionales como Lancet, como sus pares internacionales. La OMS tampoco la ha avalado. Porque es de reciente creación la vacuna. No tiene más de la... Bueno, pero como no sé el protocolo que Abdala en el mundo ha vacunado a 1.223.350. ¿Esta vacuna cubana? Sí. Entonces, a los cubanos. 23.350 personas que han recibido hasta enero del 2023 la vacuna, pues tampoco han sabido, o sea, sabido que tenga como repercusión de que algo pasó. Que no va a pasar nada has más. tenido campañas mediáticas Ahora, negativas si también. no tienes ninguna vacuna y no te quieres poner la Abdala, yo creo que sería lo mínimo indispensable tener una vacuna Por lo menos una, ¿no? Sí. para que no te agarre. Es más, Tan desprotegido. claro, ese sería el punto, pues. Sí. Pero si ya tuviste acceso a otras vacunas, pues sí queda como a libertad de lo que te diga tu médico, ¿no? En particular, si debes o no ponerte un nuevo esquema de vacunación. Sí. Ahora, como refuerzo sirve o no, no sé, porque si la variante que está ahorita pegando Es es la Omicron y Abdala no está diseñada para Omicron. Pero bueno, eso yo no lo sé, eso lo tendría que decir un Tendría médico. que lo diga un más médico sin cartas fin que yo, ¿no? científico, Claro, sí. sí. Pues la OMS ha dicho que no. No recomienda No es recomendable, no es simple y sencillamente la OMS dentro de las vacunas que ellos han revisado, la Abdala no está. No tiene el aval de la Organización Mundial de la Salud, no tiene Pues es el el aval. máximo ¿Recuerdan ustedes organismo. aquella vacuna que se aplicó a los maestros, la CanSino? De cáncer salió malita. Al principio había desconfianza Había también, desconfianza. luego ya la autorizó la Organización Mundial de la Salud y es una vacuna que se aplicó ya sin problema. Creo que ese es el Oye, la detalle. vacuna que, por nuestra cierto, no funcionó nunca, Víctor. Recuerda que tuvimos unos especialistas aquí en la mesa. vacuna hablando de vegana, eso. vegana. Sí, no. Ahora, no funcionó. el caso de la CanSino, si bien terminó siendo avalada, luego la OMS terminó diciendo, ¿saben qué? No hace daño, pero no salió tan efectiva como decía. Sí, la efectividad no fue... Salió tan efectiva Pero como lo decía. que comenta Jesús me parece que si no hay otra vacuna en estos momentos y hay personas que no tienen ninguna dosis, yo creo que mínimo hay que aplicarse la Abdala, o sea, daño no les va a hacer. Y además sí tiene una efectividad que ya ha sido demostrada, que debe ser aplicada en 3 dosis, por cierto, la Abdala. Vamos a ver, de regreso. Estamos de regreso de la mesa de análisis, estamos hablando del fin de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 y si México está preparado, ¿cómo andamos con las vacunas? Pues andamos mal, no tenemos vacunas suficientes para proteger a la población que le falta alguna dosis de refuerzo. Hay personas que no tienen ni una dosis. Porque no quisieron. Porque no quisieron, Sí, hubo pues, vacuna en su qué momento, decirlo. ¿sí? Bueno, Héctor Simanca dice, es de conocimiento popular que las vacunas tampoco son una panacea y elevaron la incidencia de ataque al corazón en personas jóvenes y niños. no, Es que esa no es suposición, ese es ¿eh? conocimiento popular, no científico. sí, es sí. un dicho de la gente. La gente alguna dice eso. La ciencia dice todo lo contrario. Sí, no hay evidencia No, no hay científica. evidencias, Hay, no. hay dichos, hay creo, supongo, me dijeron. Leyendas urbanas, muchísimas, de Hay que se mucho. murió por esto. Otra cosa que dijo el señor Hugo López Gatell, y no me gusta que haga esto el gobierno, cuando dice, en México somos el único país o el país que más hicimos. Dijo que México fue el país que más tuvo reconversión hospitalaria en el mundo. No es cierto. Vimos que China levantaba en 2 días hospitales completos. O sea, esa parte no me gusta tampoco. Digan, es que México es el único país del mundo. México tuvo de los resultados peorcitos del mundo en materia de exceso de mortandad. Fue en los primeros 10 del mundo, los primeros 5 del mundo. Y eso es complicado. Bueno, salimos ya de la pandemia, hay que festejarlo. Yo creo que este tema hay que tomarlo como un capítulo en la historia de la humanidad que fue muy triste, complicado, y de alguna manera salimos. Hay que dar gracias y hay que esperar que la ciencia y los gobiernos, porque de ellos es la responsabilidad, nos sigan protegiendo de esta enfermedad. Yo creo que sí. Eso es. Permítanos enviar un saludo a Ernesto Vázquez de La Rocha que está viendo la mesa desde Metepec, Estado de México. Ernesto Vázquez de La Rocha, felicidades, dice por el programa en Metepec, Estado de México. Saludos. Está fresco allá, ¿verdad? Y además hay una asesina muy rica en Metepec. Ah, ¿sí? Sí. Carnita Ya sabrosa. empezó. Cecina. Eso es. Bien, Armando, vamos contigo, estamos casi cerrando. No, respecto a lo que comentaba Juan, a lo mejor México no estuvo encabezando como ejemplo de combate al COVID en el mundo, no fue de los mejores, pero sí, yo le reconozco el esfuerzo que hizo el gobierno federal
en coordinación con el gobierno del estado. A lo mejor fue porque de alguna manera tardía la reacción, pero se pusieron las pilas y pues se pusieron vacunas a disposición de quien quisiera ponérselas. Había vacunas suficientes. Quien no se vacunó porque no quiso. Yo creo que el gobierno también hay que reconocerle que se puso las pilas y la verdad sí nos apoyó, sí nos ayudó. No digo que lideró a nivel mundial, pero sí en México. Yo creo que la ciudadanía mexicana, todos los mexicanos, sí tenemos que estar de alguna manera satisfechos. Bien. Por como el resto de los países, ¿eh? No sé si como el resto de los Pues yo países. sí sé, yo hablo porque lo yo hablo puedes por investigar. México, por lo que yo vi, Juan. A Sí, ver, lo aquí que le hicieron creo otras partes. Sevilla, dice, por lo pronto hay que comprar estampillas y portarnos bien. Pues sí. Acá el doctor Sí, Balcázar sí, dice, eso todo hay. lo que no se pueda argumentar científicamente en relación con temas de salud es mera especulación o comentarios personales. Efectivamente. Totalmente de acuerdo, en ese terreno hay que tener cuidado, ¿no? Bien, cerramos. Jesús, Juan y Armando. Sí, en lo que sí son coincidentes las voces de los científicos es que los millones de dólares que se deben de invertir en el tema de salud preventiva son muy importantes, pero también en innovación científica respecto a las vacunas. La plaga, la peste negra, la viruela, la gripe española mataron aún muchos millones de seres humanos en el pasado y esta pandemia, aunque nos pegó durísimo, sí tuvimos una capacidad de respuesta nunca antes vista y eso es por una comunidad de científicos y médicos que estuvieron a la altura. Bien, los médicos recomiendan, por lo pronto, no olvide las medidas sanitarias básicas, lavado de manos cuantas veces sea necesario, cubrebocas si va a entrar a una clínica, a un hospital, algún lugar donde haya muchas personas, lugares cerrados, vale más tomar estas precauciones que sirve para todo tipo de prevenir todo tipo de enfermedades virales. Bien, Juan, cerramos. Bueno, esperemos no hablar de este tema en mucho, mucho tiempo, darle la vuelta a la página triste y negra de la humanidad. El COVID se va a quedar con nosotros, hay que aprender a convivir con él como aprendemos con la influenza o con otras enfermedades, cuidarnos. Alguna de las medidas yo creo que deberían de quedarse de manera permanente. Seguramente no va a ser así, pero bueno, ya pasamos por este trance y que la humanidad siga en lo suyo, pero cuidarnos entre todos. Carmen Alicia Robles dice, hace 2 semanas le dio por 4ª ocasión COVID. Por desgracia, dice, la empresa donde trabaja no tomó las protecciones adecuadas requeridas. Armando, cerramos. Sí, yo creo que no debemos minimizar, Víctor, cuando veamos un pariente, un amigo, una persona con síntomas de gripe o algo parecido a la influenza, pues bueno, hay que estar pendientes y tomar nuestras propias precauciones. De esa manera ayudamos a los demás, como lo dijimos muchas veces durante la pandemia. Sí, y si te da, como dices Armando, si te da algún resfriado, con cubrebocas, estamos actuando con responsabilidad. Aquí hace unos días Pepe Santillán andaba así medio resfriadón y llegó con cubrebocas, ya uno entiende, ¿verdad? Por respeto a los demás, no vaya a hacerle de malas, no quiero transmitir. Finalmente traes un virus, por lo menos el virus de la gripe. Y así pues no nos contagiamos, ¿no? Acá nos dice Fernando Saavedra, saludos en el sur de Sonora. Gracias, Fernando, gracias por vernos. Bueno, y en el sur de Sonora, la machaca, Víctor. Bueno. Pura comida. Es que saludos, y cada que aparece así un radio escucha o algo lo está viendo por redes sociales, qué mejor que ver su... Fernando, en Sonora se encarga unos burritos de machaca. Tortillas de harina de esas con grandotas. tortillas de La harina. sobaquera. Y su chilito serrano. No, se antoja, ¿verdad? Bueno, un poquito. Nada más. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Juan. Gracias a usted por su compañía. Lo esperamos mañana en punto de las 6 de la mañana. Ya mañana será Día de las Madres. Sí, mañana vamos a festejar a las mamás. Y gracias por su compañía, por supuesto. Lo esperamos a las 6. Y si algo sucede en las próximas horas, recuérdenlo, está lineadirectaportal.com y en nuestras redes sociales. Pásenla bien. Línea Directa, información de verdad. Línea Directa.